los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tened confianza en mí, acá estoy junto a vos. Donde un corazón es capaz de ocuparse de los pobres, la gracia de Dios ha triunfado. Bienvenidos amigos a nuestro espacio aquí en FM Estepinac, con ustedes Fabián. No se asusten por el decorado, que están remodelando aquí el estudio. Pronto vamos a tener nuevos paneles acústicos. Y si ustedes recuerdan, en nuestro último encuentro compartimos una reflexión con el padre Gerardo Sodin, quien es vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Y hoy la Providencia nos preparó un nuevo encuentro, pero esta vez con el rector de la UCA, Monseñor Víctor Fernández. Entre las cosas que recibe nuestro obispo, llegaron a su email varios audios de los que tuvimos que hacer la descarga, y uno de ellos quisimos compartirlo con ustedes. Es de 1999, cuando nos preparamos para ingresar en el nuevo milenio, y nos pone frente al pobre. Nos va a hacer pensar sobre esta realidad y a lo mejor temas de cómo alcanzar la paz, cómo recuperar la alegría, son más atractivos que hablar del pobre, pero aunque ustedes no lo crean, la paz interior, la alegría del espíritu, la armonía, están íntimamente unidas a nuestra actitud frente a la pobreza, porque dependen de la gracia de Dios. Son parte de un misterio. Dios coloca su gracia entre Él y los pedidos que los pobres le hacen. Quienes se ponen ahí en el medio y toman como tarea responder al clamor de los más necesitados, se nutren de esta gracia. Con Monseñor Fernández vamos a ir descubriendo este misterio a la luz del Espíritu Santo, vamos a ir viendo qué dicen las Escrituras, qué dice la voz de la Iglesia, para motivarnos a hacer presente al pobre en nuestras vidas. Ilustramos, para los que nos siguen a través de internet, con imágenes del trabajo que hace Cáritas Diocesana, que nos describe nuestro amigo Carlos Solórzano. Así que yo me voy despidiendo, nos vemos en la próxima, espero que el material sea de provecho. Hasta luego. Que vamos a ver de la actividad de Cáritas Diocesana, vas a poder ver todos los emprendimientos y actividades que acompaña Cáritas, porque muchas veces Cáritas queda circunscrita a un pequeño rinconcito de la entrega de mercadería o entrega de alimentos, y Cáritas es mucho más que eso. Por eso en la foto vas a ver todo el programa educativo que se llama Emaús, que se acompaña con mochilero, que es actividades para los jóvenes, con apoyos escolares, con meriendas reforzadas, con los becados universitarios y terciarios. También trabajamos con igualdad de género y con equidad, con toda la problemática actual de la mujer. También se trabaja en ciudadanía, se acompaña a las cáritas parroquiales para que puedan potenciar su servicio y acompañar mejor a la gente. Entonces por eso los animadores de Cáritas visitan todos los decanatos y animan para que el servicio cada día pueda ser mejor. Y sí que hay muchas actividades de Cáritas para llegar a los hermanos más necesitados. Esa es la idea, ponernos al servicio como una iglesia que se acerca a las periferias, una iglesia cercana a todos, especialmente a los más necesitados. Nos ponemos en tu presencia, Padre Dios, y te pedimos que desde el corazón de tu Hijo resucitado derrames en nosotros la luz de tu Espíritu, para que descubramos con tu mirada el misterio del pobre. Vamos a hablar entonces sobre
el pobre y el lugar que ocupa el pobre en nuestra vida cristiana. Ustedes saben que el camino cristiano está hecho de deseos y también de desafíos. Está hecho de cosas que uno anhela, que uno busca espontáneamente, pero también está hecho de cosas que a uno le plantean desafíos, que a uno le exigen salir de su pequeño mundo, que a uno lo invitan a arrancarse de esas pequeñas estructuras que uno se ha hecho de la vida, ¿no? Y bueno, el pobre justamente está ubicado desde esta perspectiva de los desafíos, Y por lo tanto la clave es que, escuchando la voz de la Iglesia sobre el tema, nosotros nos motivemos más a hacer presente al pobre en nuestras propias vidas, ¿no? Ustedes saben que el Papa propone una actitud esperanzada ante el tercer milenio. No solo eso, sino que dice, como una convicción de él, que el Señor ofrece una gracia particular en el tercer milenio, que el Señor quiere derramar particularmente su poder, su presencia, su gracia en este tercer milenio. Y que por lo tanto tenemos que hacer un camino de disposición, de preparación para aprovechar esa gracia especial. O sea, nosotros podemos decir está todo podrido, se viene el fin del mundo y tantas cosas que por ahí se escuchan frente al tercer milenio, y sin embargo el Papa dice no, tenemos una inmensa posibilidad si la sabemos aprovechar. Pero dice el Papa hay que disponerse. ¿Y cómo nos disponemos? Y bueno, el Papa ha ido proponiendo varias cosas. Un punto clave en esa disposición es abrir el corazón al pobre. O sea, abriendo el corazón al pobre, le vamos abriendo camino a esta gracia de Dios que se nos está ofreciendo. Y si mantenemos el corazón cerrado al pobre, no nos disponemos y vamos a desaprovechar esta oferta especial de gracia que Dios hace. De manera que estamos frente a algo realmente serio. Estamos frente a algo realmente grave. Estamos ante una responsabilidad frente al mundo y Dios, que es, ¿somos canales o no de la gracia que Dios quiere ofrecer? Y hoy vemos un camino concreto que el Papa propone para aprovechar esta gracia particular que Dios ofrece, el pobre. Vamos a leer el texto de la Tercio Milenio Adveniente que habla sobre este punto. La caridad, en su doble faceta de amor a Dios y a los hermanos, es la síntesis de la vida moral del creyente. Ahora el Papa saca una consecuencia de este tema de la caridad y dice, en ese sentido, recordando que Jesús vino a evangelizar a los pobres, ¿cómo no subrayar más decididamente la opción preferencial de la Iglesia por los pobres y marginados? Se debe decir ante todo que el compromiso por la justicia y la paz en un mundo como el nuestro, marcado por tantos conflictos y por intolerables desigualdades sociales y económicas, es un aspecto sobresaliente de la preparación y de la celebración del jubileo. Así, en el espíritu del libro del Levítico, los cristianos deberán hacerse voz de todos los pobres del mundo. Aquí está concretamente la propuesta del Papa. Como ven, si dice, hemos hablado de la caridad, bueno, pero ahora les voy a indicar un camino concreto y particular de esa caridad, un camino privilegiado. Y entonces dice, mirando a Cristo que evangelizaba a los pobres, nosotros tenemos que subrayar más decididamente esta opción preferencial. Fíjense que el Papa podría haber dicho, mantenemos la opción por los pobres. Y sin embargo no. Los términos que usa dicen mucho. Dice, ¿cómo no subrayar? No dice mantener una opción que ya existe, sino subrayar. Y la remarca más todavía y dice más decididamente.
subrayar más decididamente, y después habla de la opción preferencial. Entonces fíjense, tanta insistencia en el lenguaje no es inofensiva. Subrayar más decididamente la opción preferencial por los pobres y marginados. Y después dice que esta opción es un aspecto sobresaliente de la preparación y celebración del jubileo. Aspecto sobresaliente de nuestra preparación para el jubileo. O sea, de nuestra preparación para aprovechar, para no recibir en vano la gracia que Dios ofrece. O sea, nos dice el Papa, si en nuestras vidas hay problemas, si te falta paz, si te falta alegría, si ves que las cosas no andan, bueno, Dios te está ofreciendo una gracia particular. ¿La querés aprovechar esa gracia? Si la querés aprovechar, te propongo un camino. Un camino sobresaliente es el pobre. Y la Iglesia quiere subrayar decididamente esta opción preferencial. Entonces, hay que volver a las fuentes, a la palabra de Dios, y volver a tomar conciencia de que la fe en Dios Padre supone creer que todo hombre es mi hermano, y que particularmente el pobre es mi hermano porque Dios es Padre de los huérfanos. Salmo 68:6, Padre de los huérfanos. Y si cada vez que vos te acercás a rendir culto a Dios, como Caín cuando se acercó a rendir culto a Dios, Dios te pregunta ¿dónde está tu hermano? La respuesta no puede ser la de Caín. ¿Qué respondió Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Qué me venís a preguntar a mí? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Puede ser que esa sea tu respuesta en este momento frente al tema del pobre. Yo estoy interesado en otras cosas. ¿Acaso soy yo el guardián de los pobres? Díganle al Papa esa respuesta a ver qué les contesta. Entonces la respuesta no puede ser la de Caín, sino la de Job, que decía, libré al pobre que clamaba, fui padre para los pobres. Job 29, 12, 16. Libré al pobre que clamaba, fui padre de los pobres. Y el Papa nos dice que retomar esta opción es indispensable en el mundo de hoy, marcado por tantos conflictos y por intolerables desigualdades. Bueno, con esta propuesta de subrayar la opción por el pobre, en realidad nos estamos ubicando en la línea de los primeros cristianos. Ustedes saben que San Pablo, cuando evangelizaba, lo hacía con mucho ardor, con mucho entusiasmo. Pero llegó un momento en que él se preguntó, ¿no estaré corriendo en vano? ¿Realmente lo que estoy haciendo será de Dios? Porque el mismo San Pablo dice, Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuando vos querés estar haciendo algo místico, algo grande, algo impresionante, puede ser Satanás disfrazado de ángel de luz. Entonces San Pablo dice, tengo que ver si no estoy corriendo en vano, si no me estaré engañando. Y entonces, ¿qué hizo San Pablo? Fue a Jerusalén a consultar a los apóstoles, a las cabezas de la iglesia. Y entonces dice Pablo, voy a ver qué me dicen las cabezas de la iglesia, si ellos me aseguran que no estoy corriendo en vano, qué me sugieren, qué me indican. ¿Qué le indicaron los apóstoles de Jerusalén? Está en Gálatas 2:10. Dice San Pablo, me dieron la mano, pero solo me dijeron que no me olvidara de los pobres. Lo único que me pidieron es que no me olvidara de los pobres. Gálatas 2:10. Fíjense la respuesta que le dieron los apóstoles a Pablo.
para saber cómo anda tu apostolado, fíjate de no olvidarte de los pobres. Y ustedes dirán, ¿qué será esto? ¿Una cuestión pragmática? Algunos decían que simplemente le estaban diciendo a San Pablo que organizara colectas para mandarle plata a ellos. Pero en realidad, aquí los apóstoles de Jerusalén pusieron el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando en el mundo griego pagano. Y en ese mundo griego pagano, el pobre no existía. El ideal del mundo griego era el desarrollo personal, o el placer personal, o el desarrollo de las propias capacidades. Y allí entraban tanto las capacidades físicas, los famosos gimnasios griegos, para desarrollar el cuerpo, o los fenómenos místicos para desarrollar las capacidades espirituales. Por eso, fíjense, los corintios se entusiasmaron muy rápido con los carismas, porque los carismas eran como formas de sentirse importante. Entonces, en ese mundo griego marcado por la búsqueda del placer desbocado o por la propia gloria personal, el pobre no existía. En esa sociedad el pobre no existía, ni siquiera era un animal, no existía. Por lo tanto, los apóstoles de Jerusalén le están diciendo a San Pablo, ojo que el mensaje cristiano no se vaya a enfermar en ese mundo corrupto, donde el hermano no existe. Ojo que si el mensaje cristiano se contagia de ese individualismo, se destruye. Por lo tanto, le dicen a Pablo, para saber si vos has sabido salvar al cristianismo de esa vida pagana, ¿cuál es el signo que vamos a tener? Que tus comunidades no se olviden de los pobres. Ese va a ser el signo. De que lo tuyo no es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ese va a ser el signo, que no se olviden de los pobres. Porque si en ese mundo individualista alguien es capaz de salir de sí mismo para pensar en un pobre, es señal de que allí la gracia de Dios ha triunfado. Donde un corazón es capaz de pensar en el pobre, la gracia de Dios ha triunfado. Ese es el sentido entonces de este hermoso capítulo de Gálatas 2. Lo pueden leer y van a ver cómo está allí destacado lo que les estoy diciendo. La misma Eucaristía, si no está presente este corazón abierto al pobre, pierde todo sentido. Así lo dice San Pablo. Fíjense en 1 Corintios 11, cuenta San Pablo que los cristianos se reunían para la celebración de la Eucaristía y allí tenían un ágape fraterno. En ese ágape fraterno, cuenta San Pablo, los pobres pasaban hambre por un lado, en una punta del salón, y en la otra punta del salón los ricos comían y bebían. Eso lo cuenta San Pablo allí en 1 Corintios 11. Entonces San Pablo les dice, eso ya no es comer la cena del Señor. Eso ya no es comer la cena del Señor. O sea, cuando se desprecia al pobre o se lo olvida, la Eucaristía pierde su sentido. Deja de ser la cena del Señor. Eso ya no es la cena del Señor. Y en realidad este acento no es una novedad del Nuevo Testamento, sino que estaba presente en toda la tradición bíblica. Y fíjense, la Sagrada Escritura tiene algunos ejes, o sea, temas que van surcando toda la Biblia, ¿no es cierto? Uno de esos temas que cruzan toda la Biblia es el del clamor escuchado. El pobre que clama. Es uno de los temas que aparece desde el comienzo hasta el final. Ya en Génesis, la sangre de Abel clamaba al cielo.
Pero cuando entramos al Éxodo, es el pueblo oprimido en Egipto el que clama. Si se fijan en Éxodo 2, los pobres hebreos oprimidos en Egipto clamaban. Ahora alguien puede decir, ese clamor era el clamor del pecado, la necesidad de ser redimido. Pero si ustedes leen bien el texto, van a ver lo siguiente. En el capítulo 22 del Éxodo, dice, no oprimirás al huérfano, al forastero, la viuda, porque vos fuiste oprimido en Egipto y yo te salvé. No le cerrarás el corazón al pobre, porque cuando vos me clamabas a mí en Egipto, yo te liberé. Entonces, leyendo esto, es evidente que el sentido de ese clamor era claramente social. Era el clamor del pobre oprimido. ¿Por qué? Tan social es este sentido que te exige a vos abrirle el corazón al pobre. No le cierres el corazón al pobre porque cuando estabas oprimido en Egipto, yo te liberé. Cuando me clamabas en Egipto, yo te liberé. Y este tema del clamor se va profundizando. Fíjense en Deuteronomio 15, 7 al 9. Allí ya dice otra cosa. Dice, si el pobre clama y no lo escuchas, te cargas con un pecado. Si el pobre clama a vos y no lo escuchas, te cargas con un pecado. O sea, ya es más explícito. Y nos está indicando que Dios escucha el clamor del pobre de qué manera. ¿Ustedes han visto alguna vez en televisión esas escenas de tremenda pobreza de algunos países africanos, sobre todo de Somalia, Eritrea, donde aparecían niños de pocos meses, desnutridos, hinchados, con los ojos inmensos mirando, como diciendo sálvenme? ¿Y qué pasa cuando nosotros leemos en la misa el salmo que dice Dios escucha el clamor del pobre? ¿Cómo concilian ustedes ese niño muriéndose de hambre con los ojos abiertos, clamando, y la Biblia que dice Dios escucha el clamor del pobre? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Hay que hacerse esa pregunta, ¿no? A no ser que uno espiritualice todo. Entonces se libera de los planteos, ¿no? En la Biblia está claro que Dios escucha el clamor del pobre a través de los instrumentos humanos. En el Éxodo, cuando el pueblo clamaba y Dios lo escucha, ¿a través de quién lo escucha? A través de Moisés. Todos los textos de la Biblia donde aparece el pobre clamando, enseguida aparece un instrumento humano que Dios llama para escucharlo. Ustedes lean todo el libro de los Jueces y allí van a ver cómo se repite permanentemente. El pueblo estaba oprimido, clamó a Dios para que lo liberara del opresor y Dios eligió un juez que salvó a su pueblo de la opresión. Permanentemente, o sea, Dios escucha el clamor del pobre a través de instrumentos humanos. En Deuteronomio 15 dice que ese instrumento sos vos, porque dice, cuando un pobre se acerque a vos a pedirte ayuda y clame a ti, escúchalo, porque si no te cargas con un pecado. Más claro todavía es el libro del Eclesiástico, capítulo 4, versículo 4 al 6. Donde dice, si un pobre clama a vos y no lo escuchas, tené cuidado, porque si él te maldice en el dolor de su alma, Dios escuchará esa maldición. Durísimo el texto. Tené cuidado, porque si él te maldice en el dolor de su alma, Dios escuchará esa maldición.
De manera que si uno no borra estos textos de la Biblia, se nos está diciendo que hay un canal de bendición que pasa por el pobre. Que si vos aceptás ser instrumento de Dios para oír ese clamor, te situás en un canal de bendición. Es como que entre Dios y el pobre hay un canal de bendición. El pobre clama. Si vos te ubicás ahí para escuchar ese clamor, te ubicás en el ámbito de la bendición divina. Si vos dejás de oír ese clamor, te situás fuera de ese ámbito de bendición. Te situás en el ámbito de la maldición, como diría el libro del Eclesiástico, ¿no? Ustedes podrán decir, bueno, esto será algo del Antiguo Testamento que ya no corre. Muchas veces una salida fácil, ¿no? El Antiguo Testamento ya no corre, pasemos al Nuevo, que es más espiritual. Pero si ustedes leen Santiago 5:1-5, ¿qué aparece allí? Otra vez el tema del clamor. Y dice, Santiago 5:1-5, el salario de los trabajadores que no ha sido pagado está clamando al Dios de los ejércitos y Él va a escuchar ese clamor. Y después es más fuerte todavía porque dice, esos que están llevando una vida regalada y olvidan al pobre, están cebando sus corazones para la carneada. Así dice, léanlo, dice así Santiago 5:1-5. ¿Qué quiere decir cebar el corazón para la carneada? Es como cuando uno ceba un chancho, porque ya falta poco para carnearlo, para que esté bien gordito, bien sabroso. Esa imagen dice ahí Santiago, ¿no? Llevan una vida regalada ignorando al pobre, están cebando sus corazones para la carneada. O sea, el clamor de ellos será escuchado. Como ver entonces, no es solo un tema del Antiguo Testamento. Santiago está en el Nuevo Testamento. No solo eso, sino que el magisterio de la Iglesia ha asumido este lenguaje del clamor precisamente en uno de los documentos sobre la teología de la liberación, en la instrucción Libertatis Nuncius de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, la Iglesia guiada por el Evangelio de la Misericordia y por el amor al pobre, escucha el clamor por la justicia. Fíjense, aquí aparece el clamor por la justicia. Y quiere responder a él con todas sus fuerzas. Por tanto, se hace a la Iglesia un profundo llamamiento, con audacia y valentía, con clarividencia y fuerza de ánimo, con amor a los pobres hasta el sacrificio. Los pastores considerarán tarea prioritaria el responder a esta llamada. Fíjense cómo el magisterio asume otra vez este lenguaje bíblico del clamor escuchado. Y cómo ese clamor Dios lo escucha a través de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar como tarea propia responder a ese clamor. Ven entonces que esto que les digo no solo está muy presente en la Sagrada Escritura, sino que ha sido claramente asumido en el lenguaje del magisterio. Todo esto nos indica que lo que llamamos nosotros liberación, en primer lugar es liberación del pecado, por supuesto. Es la gran liberación sin la cual no hay otra liberación posible. Pero esa liberación incluye siempre una dimensión social y tiene que llevar necesariamente a la liberación de la miseria y la injusticia. Porque, dice el mismo documento, reclama la liberación de múltiples esclavitudes de orden cultural, económico, social y político que derivan del pecado y son obstáculos que impiden al hombre vivir según su dignidad. Ahora, cuando uno dice que la injusticia y la miseria derivan del pecado, no estamos hablando entonces simplemente del pecado original, ¿no es cierto?
o del pecado genéricamente. La miseria y la injusticia derivan de unos pecados muy concretos y muy precisos. Derivan de los pecados contra la justicia que provienen del olvido de la función social de la propiedad. La propiedad tiene una función social que el magisterio de la Iglesia la destaca permanentemente en todos sus documentos. El olvido de esa función social es el pecado concreto que provoca la miseria y la injusticia. En la exhortación Ecclesia in America, la última del Papa, dice: a la luz de la doctrina social de la Iglesia se aprecia más claramente la gravedad de los pecados sociales que claman al cielo. Está hablando precisamente de los pecados sociales, no del pecado genéricamente hablando. Y estos pecados reclaman entonces una necesidad urgente de restablecer el orden justo, devolviéndole a la propiedad su función social. Esto ya lo decían los padres, ustedes acuérdense, San Gregorio Magno decía así: cuando damos las cosas necesarias a un pobre, no le estamos dando generosamente algo nuestro, le estamos devolviendo lo que le pertenece a él. Estamos pagando una deuda de justicia. ¿Por qué decía esto San Gregorio? Porque si Dios creó todo para todos, si Dios creó el universo para que a nadie le falte nada, cuando uno pasa hambre es porque otro ha retenido lo que es de él. Es porque hay que devolverle a él lo que Dios creó para él también. Es suyo. No es generosidad, es justicia. Santo Tomás hizo una elaboración sobre todo esto que estamos diciendo al exponer la virtud de la misericordia. Para Santo Tomás es la virtud más grande de todas. O sea, uno se pregunta cuál es la virtud más importante. Y ustedes dirán la fe, la esperanza, el amor a Dios. Bueno, fíjense lo que dice Santo Tomás. En sí misma, la misericordia es la virtud más grande, porque a ella le toca difundirse en otros y socorrer sus deficiencias. Y esto es propio ante todo del que es superior. Por eso es propio de Dios tener misericordia, y ante todo en ella resplandece su omnipotencia. En cuanto a las obras exteriores, la suma de la religión cristiana está en la misericordia. Se está diciendo Santo Tomás, el amor a Dios se tiene que expresar en primer lugar en la misericordia con el otro. Y dice, de hecho, ¿cuándo se muestra mejor el poder de Dios? Cuando tiene misericordia. Eso dice Santo Tomás. Y en ese mismo texto se pregunta, ¿no será más importante el culto a Dios? ¿Y qué responde Santo Tomás? Dice así: no adoramos a Dios con dones exteriores. Eso lo hacemos por nosotros mismos, porque Dios no necesita nuestros sacrificios, sino que quiere que se los ofrezcamos por devoción y para nuestro bien. Por lo tanto, la misericordia por la que socorremos las carencias del hermano, al producir directamente su utilidad, es el sacrificio que más le agrada a Dios. Fíjense, dice Santo Tomás con toda claridad, es más importante la misericordia con el hermano que el culto. ¿Por qué? Porque en realidad Dios no necesita tu culto. Vos le rendís culto a Él porque vos necesitas, porque tu ser necesita rendirle culto a Dios, pero el hermano sí te necesita. Eso está diciendo Santo Tomás, fíjense que claro, ¿no? Y por eso la misericordia es la más grande de las virtudes. Ahora, esta actitud de misericordia, escuchar el clamor del pobre, no se refiere a un auxilio a un pobre aislado nada más, ¿no es cierto? Bueno, le voy a dar una limonita a este pobre, así cumplo con todo esto, que parece que es tan serio, sino que implica identificarse con la causa del pobre. El Papa lo dice así, hacerse voz de todos los pobres del mundo,
hacerse voz, o sea, tomar como mía la causa de ellos, defender públicamente sus derechos, estar de su lado, hacerme voz de ellos. Y eso vale para todos. Y fíjense, en el mismo documento sobre la teología de la liberación que mencionamos antes, Libertatis Nuncius, el Papa dice, ojo, que los que defiendan mucho la ortodoxia, porque cuando surgían los temas de teología de la liberación, muchos salieron rápido a condenarla. Está bien, tenía sus límites, sus errores. Pero dice el Papa acá, ojo que los que defiendan tanto la ortodoxia no estén con los brazos cruzados. Fíjense lo que dice. La iglesia que quiere ser en el mundo entero la iglesia de los pobres, intenta servir a la noble lucha por la verdad y por la justicia. Y a los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injusticia intolerables y de los regímenes políticos que las mantienen. Finalmente, para terminar este segundo punto, esta preocupación por el pobre no es propia de algunos que tengan un carisma para eso, porque acá hay otra excusa fácil. Yo en realidad tengo un carisma más espiritual. Habrá gente que tiene carisma para los pobres, se dedicará a eso. ¿No es cierto? Otra excusa muy escuchada por ahí. Si ustedes leen bien los textos que hemos leído hasta ahora, van a ver que no es así. Toda la iglesia, todo cristiano, lo mismo los textos bíblicos. Pero fíjense, el documento de Puebla, el punto 1140, dice: no todos en América Latina nos hemos comprometido suficientemente con los pobres. No siempre nos preocupamos por ellos y somos solidarios, porque el servicio al pobre exige una conversión y una purificación constante para poder identificarse cada día más plenamente con Cristo pobre y con los pobres. O sea, está diciendo el texto, esto es para todos, y lamentablemente no todos hemos tomado ese compromiso. ¿Por qué? Y el documento de Puebla dice, porque no es sencillo, porque no es la tendencia espontánea de la mayoría, porque la tendencia espontánea de la mayoría es buscar su bien y su comodidad. Por lo tanto, hace falta una purificación, hace falta una conversión para identificarse con Cristo pobre y con los pobres. Pasamos ahora a un aspecto muy valioso de la teología del pobre, que nos permite tener la actitud justa del pobre. Porque hasta ahora hemos hablado del auxilio al pobre, ¿no es cierto? Y eso no basta. La actitud justa del pobre no es la del redentor desarrollado, que se abaja para servir a un pobre miserable inferior, ¿no? Que es pobre en todo sentido, y entonces yo, más desarrollado, más preparado, con mi espiritualidad, me abajo a esa miseria para servirla. En realidad la actitud justa que muestran los padres de la iglesia y los grandes doctores de la iglesia que ahora vamos a ver, la actitud justa es más bien la de hacerse amigo del pobre. O sea, esta actitud está en el corazón cuando uno puede ver este signo. Soy amigo, me atrevo a tener un amigo pobre. O sea, he sacado el centro de gravedad de mi yo. Yo tengo que cumplir el evangelio, yo tengo que ser buen cristiano, yo tengo que ser coherente y por lo tanto yo tengo que auxiliar a este miserable. Fíjense, el centro sigo siendo yo, no el otro. Entonces, cuando uno tiene un amigo pobre, ha desplazado el centro de gravedad y ha puesto ese centro de gravedad en el otro. Valora al otro en su dignidad, valora al otro en su nobleza, los respeta. Entonces no solo va a darle algo, sino que va a dar y recibir
como sucede en la amistad, necesita también al otro para estar completo, necesita al otro también para ser feliz. Entonces, tener un amigo pobre quiere decir que verdaderamente uno abrió el corazón a los pobres, que tiene la mirada de Cristo. Pero para eso hace falta una convicción profunda, estar convencido de que en el pobre hay una riqueza. Si uno no tiene esa convicción, nunca va a ser amigo de un pobre. Y precisamente en este punto es donde los padres de la Iglesia y los grandes doctores de la Iglesia nos dan una gran riqueza. Esta riqueza ha sido elaborada sobre todo por Santo Tomás de Aquino y por San Buenaventura, los grandes doctores de la escolástica, y ellos dicen que una persona que no tiene una experiencia, que tiene una experiencia que yo no tengo, esa persona puede captar cosas que yo no alcanzo a ver. Evidentemente, alguien hace una experiencia que yo nunca hice en mi vida y puede captar cosas que yo no capto. Yo estoy seguro que una madre que ha tenido ya varios hijos y los ha criado, puede ver cosas que yo no las veo tan rápido, porque yo no tengo esa experiencia de la vida. Esto es evidente, ¿no es cierto? Y la filosofía actual ha desarrollado mucho este tema, ¿no es cierto?, de cómo desde distintos contextos se captan distintas verdades. Por lo tanto, el pobre que se ha criado en la pobreza y que ha hecho la experiencia de la pobreza, capta cosas que yo no alcanzo a ver de la vida. Él ve rápidamente cosas que a mí me cuesta verlas tan rápido. Y además ha desarrollado actitudes espontáneas que le salen rápidamente, espontáneamente, y que para que me salgan a mí tengo que motivarme, prepararme, convencerme, ¿no? Esas actitudes destacadas por los padres de la Iglesia y por estos grandes doctores se resumirían en una espontánea atención al otro. Una espontánea atención al otro. Mientras una persona más cosas tiene y más cosas sabe, más posee, está más estructurada y menos espacio hay para el otro. Para visitar a alguien tiene que hacer toda una estructura, acomodar esto, aquello otro, hasta que se decide ir a visitar a alguien. O ayudar a alguien o a prestar un servicio, ¿no? Tiene tanta estructura, ¿no?, entre sus bienes, sus tareas, sus conocimientos, las cosas que tiene en la mente, que no le sale espontáneamente estar atento al otro. Y eso es más típico de los pobres. El otro ocupa un lugar rápidamente. Hay una reacción más rápida, más espontánea al otro, ¿no?, frente a la necesidad del otro. Le conceden tiempo a otros con más facilidad. No solo dar cosas, sino darle su tiempo, su dedicación con más facilidad. Y también, si uno tiene en cuenta lo que han sufrido en la vida, tienen una inmensa paciencia. Porque una persona con una vida acomodada reacciona con mucho más ira frente a cosas minúsculas, cuando el que se crió en la pobreza ha sufrido cosas tremendas con una admirable paciencia. Estamos haciendo una comparación, ¿no?, que muestra cuáles son los valores más presentes en la experiencia del pobre. No estamos diciendo en todos los pobres, porque hay pobres que también tienen sus alteraciones, sus vicios y todo eso. Estamos hablando en general de que la pobreza facilita otras actitudes. San Ambrosio decía que los pobres tienen mejores sentimientos, son más capaces de comprender los defectos ajenos y de compadecerse. Y también son más agradecidos a Dios por las pequeñas cosas que Dios les da, porque sienten más genuinamente el placer e incluso disfrutan más de la comida. Fíjense lo que decía San Ambrosio.
saben disfrutar más de la vida, tienen poco, pero lo que tienen lo disfrutan mucho más. Hasta la comida la disfrutan más los pobres, decía San Ambrosio. Y por eso pueden ser más agradecidos a Dios. Es un espectáculo ver un pobre cuando pudo juntar unas monedas y comprar una tirita de asado, y el domingo se pasa horas mirando esa tira de asado ahí en el asador. Es un espectáculo ver el placer y la gratitud de ese pobre por esa tirita de asado. Yo lo he visto muchas veces. Esto es lo que dice San Ambrosio. Eso les permite ser más reconocidos con Dios, aunque no vayan a misa los domingos. Pero tienen un corazón más espontáneamente agradecido. Espontáneamente, ¿no? Y esta espontaneidad, fíjense, es típica de la obra de la gracia, porque justamente lo que caracteriza a la acción de la gracia de Dios es que trabaja desde adentro y produce actos espontáneos. Cuando vos haces algo no porque está mandado, sino porque te sale de adentro, eso es la gracia de Dios que está trabajando. Entonces, esta espontaneidad que hay en los pobres es signo de la acción de la gracia que los impulsa a esta actitud de apertura al otro. San Gregorio Magno escuchaba una objeción. Él insistía en ayudar al pobre y la gente le decía, pero monseñor, mire, esos pobres están llenos de vicios, hay que ayudar a esa gente viciosa. Y San Gregorio Magno contestaba esto: cuando en este mundo vean a algún miserable, no lo desprecien aunque vean en él algo digno de reprensión, porque tal vez estos que tienen costumbres que no son buenas, se curan precisamente con la misma medicina de la pobreza. ¿Quién sabe qué vicios tendrías vos si te hubieras criado en la miseria, no? Pero dice aquí San Gregorio, esos vicios que a vos te escandalizan tanto, se curan con la misma medicina de la pobreza. O sea que San Gregorio le está atribuyendo a la pobreza un valor de purificación. Esta idea fue retomada después por muchos doctores de la Iglesia, especialmente por San Buenaventura, que tiene un libro que se llama Apologia Pauperum, la defensa de los pobres. Así se llama el libro de San Buenaventura, la defensa de los pobres. Y allí San Buenaventura retoma esa idea de Gregorio Magno. La pobreza misma los purifica de esos pecados o vicios que puedan cometer. San Buenaventura decía, en el fuego de la pobreza se purifican los crímenes. Y San Buenaventura toma el texto evangélico de Lázaro. ¿Vieron que Lázaro, el mendigo, que comía las migajas que caían del rico, va a parar a la gloria de Dios? Bueno, dice San Buenaventura, ¿por qué motivo Lázaro alcanza la salvación? Y dice, el único motivo que da el texto evangélico es que en su vida recibió solamente males. No habla ni de las virtudes, ni de ninguna otra cosa de Lázaro, sino solo de su pobreza. Entonces dice San Buenaventura, la gracia de Dios que trabaja secretamente en los pobres, aún en medio de muchas miserias y pecados, esa gracia lo purifica a través de la misma pobreza. Y esa gracia, dice San Buenaventura, produce en el corazón del pobre una sabiduría misteriosa. La gracia de Dios produce en su corazón una sabiduría misteriosa. Ahora se pregunta Buenaventura, en el fondo, ¿por qué se produce esa sabiduría en el corazón del pobre? ¿De dónde viene en el fondo el valor sobrenatural de esa pobreza? Y la respuesta que da Buenaventura es que el pobre está asociado de una manera particular al Cristo crucificado, al Cristo anonadado. El Cristo que se anonadó no solo al hacerse hombre, sino al hacerse pobre.
no solo se hizo hombre, se hizo pobre de los más pobres de su pueblo, y estuvo pobre, desnudo y abandonado en la cruz. Entonces dice, el pobre está asociado a ese misterio de Cristo más que cualquier otro, y por eso la gracia de Dios actúa secretamente en su corazón y produce una sabiduría misteriosa que no tienen los ilustrados, los teólogos, los estudiosos. Santo Tomás dice lo mismo, pero fíjense cómo hace la reflexión Santo Tomás. Santo Tomás dice, hay un bautismo sacramental que es simbólico. ¿Por qué? Porque el agua que cae sobre el bautizado simboliza la pasión de Cristo, el sumergirse en su pasión. Pero, dice, el bautismo de sangre, una persona que no fue bautizada, pero que muere mártir, aunque no haya tenido el bautismo, ese bautismo es mucho más eficaz todavía que el sacramento. ¿Por qué? Porque no es solo un símbolo, sino que está realizando objetivamente la pasión. La está realizando objetivamente la pasión. Kenosis y sabiduría. De la misma manera, el pobre no solo simboliza la pobreza que Cristo vivió sobre todo en la cruz, sino que le está realizando objetivamente en su vida. No es un símbolo, no son macanas, digamos, la está realizando objetivamente en su vida. Y por eso esa pobreza es fuente de gracia, así como el bautismo de sangre, aunque no esté bautizado, es fuente de gracia, porque realiza objetivamente la pasión. Del mismo modo, la vida del pobre, que realiza objetivamente el mismo abandono del Cristo crucificado, produce en él una especial acción de la gracia de Dios, que genera una misteriosa sabiduría. Pero aunque ambas causas actúan en cualquiera de los bautismos, ejercen mayor eficacia en el bautismo de sangre, y es que la pasión de Cristo opera en el bautismo de agua en cuanto se haya representada en este de forma simbólica, pero en el de sangre por imitación, per imitationem operis, de la pasión. Y cuando San Buenaventura habla de pobre, está hablando claramente del pobre en sentido material, porque él menciona las incomodidades propias de la vida del pobre, las penurias de la pobreza, etcétera, ¿no? No está hablando de una pobreza espiritual de la cual hablamos nosotros muy frecuentemente, sino de la pobreza material con la cual está asociado particularmente al Cristo crucificado. Ahora, esto no es una exaltación del dolor, porque nos podemos confundir y creer que se trata de una exaltación del sufrimiento, ¿no es cierto? No es eso, sino sobre todo la asociación al Hijo de Dios anonadado, sumergido en los límites, el no poder hacer nada, en el anonimato, en el desprecio de la sociedad, la pobreza del que no tiene un lugar de dominio, sino que es ignorado o negado en la sociedad. Esta es, según el padre Gera, la clave para entender el misterio del pobre, la falta de poder, el no poder hacer nada, este límite propio de la falta de poder. Fíjense, allí tienen el texto del padre Gera. Cuando hablamos del pobre, pensamos en el pobre puesto en una condición social, económica o de otro tipo que le hace experimentar la falta de poder. En último término es quien no tiene poder y quien al no tenerlo está menos tentado de soberbia y más inclinado a la humildad. Entonces ese estado de ser ignorado en la sociedad, de no ser reconocido, de no aparecer en los diarios, de no ser escuchado por nadie, de no ser consultado nunca, esa falta de poder en todo orden es lo más característico de la pobreza. Y el padre Gera dice, el pobre se identifica así con Cristo, pobre y desnudo, despojado hasta la muerte.
que podría expresarse como el misterio de venir a este mundo y no ganar el mundo. Los pobres no son los que han ganado el mundo, son los perdedores. Entonces, esta identificación con Cristo, pobre, desnudo, despojado, que es el misterio de venir a este mundo y no ganar el mundo. Decíamos entonces que esta asociación al Cristo pobre y crucificado es fuente de gracia en el corazón del pobre. Y que esa obra de la gracia produce, por ejemplo, espontaneidad para socorrer a otro, para estar atento a otro, una gratitud a Dios en las pequeñas cosas. Todas estas actitudes que brotan de la gracia van provocando un crecimiento en la vida de gracia y un contacto con las verdades reveladas. Fíjense, ¿qué quiere decir contacto con las verdades reveladas? Alguien que no es madre puede explicar lo que es la maternidad, un médico, un psicólogo, etc. Pero ¿quién sabe más lo que es ser madre? ¿La que parió un hijo o el médico y el psicólogo que lo explican? Lo sabe mejor el que toma contacto con la realidad. La madre lo sabe por contacto, por experiencia. Esto vale sobre todo para las verdades sobrenaturales. Por ejemplo, Santo Tomás pone el caso de la virginidad o de la castidad. Dice, un teólogo puede explicar perfecta y admirablemente lo que es la castidad, pero no ser casto. Una persona puede ser casta, pero no saber explicarlo, no saber elaborar un desarrollo sobre el tema. Pero ¿quién de los dos sabe mejor lo que es la castidad? El que la vive, por supuesto. Dice Santo Tomás, es un modo más perfecto de conocimiento, porque toca la realidad. Sobre todo en las verdades de fe, en las verdades sobrenaturales, la gracia de Dios produce un contacto. Cuando alguien está en gracia, tiene un contacto con la Trinidad, aunque no sepa decir qué es la Santísima Trinidad. Muchas personas, yo digo del interior que conozco más, mi madre, yo le pregunto qué es la Trinidad y no me va a saber decir qué es la Trinidad. Mi mamá hizo 2 meses de escuela en el campo cuando pasaban los maestros rurales, y lo mismo de las verdades de fe, ha tenido una preparación rapidita, no me sabe decir qué es la Trinidad. Pero tiene una vivencia de la vida espiritual de Dios y del amor muy intensa, yo estoy seguro mucho más que la mía. Hay un contacto con las verdades de fe que lo produce la gracia de Dios. Aunque la persona no pueda explicar ni razonar esas verdades. Es un misterioso contacto que parece oscuro, pero que produce una sabiduría porque se está tocando el misterio. El que no está en gracia de Dios no toma contacto con la Trinidad. Podré estudiar el tema y dar una perfecta clase sobre la Trinidad, que todos lloren emocionados. Y él no tener experiencia de la Trinidad, no saber qué es porque no tiene contacto por la gracia. Los misterios sobrenaturales nos desbordan, nos trascienden completamente. Entonces solo por la gracia se toma contacto. Y ese conocimiento por contacto es mucho más perfecto. Santo Tomás le llama conocimiento por connaturalidad. Y San Buenaventura le llama conocimiento por tacto o por abrazo. Cuando uno abraza algo, toma ese contacto que produce el conocimiento. Ahora, San Buenaventura dice, los simples y pobres pueden tener esta gran sabiduría, pero no tener la palabra. San Buenaventura le llama el sermo. Les falta el sermo, la labia, les falta la capacidad de decirlo, de explicarlo. Pero tiene ese profundo misterio metido adentro. Pero, dice, yo me doy muy pocos gustos. Y a mi edad, dice, con poco viviría tranquila.
Pero a mí lo que me interesa es acumular más. La escuché y después salió en el diario, o sea, casi textual se los estoy diciendo, ¿no? Está bien que ella hace obras de beneficencia, digamos, pero el carisma mismo está mal planteado, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el problema no es que ella es una consumista que quiere acumular y por el consumo no sabe ver los males ajenos. No. El problema es la distorsión del carisma empresarial. Es que ha puesto el poder propio de la acumulación en primer lugar, ¿no es cierto? Ahí está el problema. Entonces, no planteemos tanto como que el problema es el consumismo y que la solución está en la ascesis. El problema está en el desarrollo de la solidaridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios valora el gozo de los bienes. No te invita a una vida sin disfrute. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6:17. Dios creó todo para que lo disfrutemos, textual. Dios creó todo para que lo disfrutemos. Entonces el ideal primero no es una vida donde yo renuncie a todo placer, sino que el problema es el desarrollo del sentido de solidaridad. El sentido de solidaridad. Fíjense, el otro día leí un artículo de Mali Machi que dice, un hombre que trabaja mucho el tema social, ¿no? Y sin embargo me llamó la atención el leer esto, que hoy la preocupación por el pobre y el trabajo social tiene que hacerse desde el gozo de la vida. Porque dice, hoy todos buscan sentirse bien para poder preocuparse por los demás problemas. Hoy todos valoramos la vida cotidiana. Hoy todos buscamos un grupo que nos contenga, el sentido de la fiesta, de aquello que a uno lo haga feliz. Entonces dice, desde ese sentido hay que luchar por el pobre. Lo que no dice Mali Machi es justamente que el pobre es el que mejor sabe disfrutar de la vida cuando tiene muy poquito. Fíjense el padre Tello lo que decía. El padre Tello hizo un comentario a algunos textos del Eclesiastés. ¿Vieron que el Eclesiastés dice, comer, beber y disfrutar es un don de Dios? ¿Viene de la mano de Dios? ¿O se invita a gozarlo en gratitud a Dios? Bueno, el padre Tello dice, la vida de los pequeños les hace tender a las pequeñas cosas de la vida para la vida. Por eso el camino de los pobres en este mundo sometido a la vanidad hace que luchando por vivir procuren en la medida de lo posible el gozo y el bienestar de las pequeñas cosas, porque esa es su parte y es también para ellos un camino de vida. De manera que el desafío está en mantener ese culto a la vida, pero sin caer en el consumismo triste y desenfrenado que fomentan en nosotros los poderosos. Ahí sí, los poderosos, para poder acumular más, tienen que fomentar en nosotros, la clase media, el consumismo. Un consumismo triste, nunca satisfecho, porque nunca estamos felices con lo que tenemos. Y creemos que para ser felices tenemos que comprar la nueva oferta que nos hacen los poderosos. Entonces, ellos explotan esa insatisfacción y esa tristeza nuestra para adquirir mayor poder económico, que es lo que buscan. Entonces, no es el gozo de la vida propio del pobre. Es un consumismo triste e insatisfecho el que fomentan en nosotros. Y así siguen acaparando bienes progresivamente. Los documentos de la Iglesia dicen siempre que hay responsabilidades variadas, pero que cada uno tiene que asumir la suya. Desde cada lugar algo se puede hacer y cada uno tendrá que asumir la propia, ¿no? El problema nuestro es que en los mismos empresarios católicos no está el ideal empresarial que podría proponer la Iglesia estrictamente, sino que hay otro ideal empresarial donde el cristianismo no terminó de iluminar. No hablemos de los ateos, hablemos de los empresarios católicos, ¿no? Pero en los caminos de salida que se van proponiendo, por un lado queda claro que el poder político tiene un margen de acción, pero hoy en día con lo que llamamos globalización, es mayor el poder económico que el político,
porque están empresas multinacionales cuyas ganancias son superiores al Producto Bruto de varios países pobres. Fíjense, una empresa multinacional tiene ganancias que superan a todo el Producto Bruto de varios países latinoamericanos. O sea que es un poder transversal al poder político. Es un poder superior al poder político que lo condiciona y puede llegar hasta voltearlo, como de hecho ha sucedido, ¿no? De manera que es al poder económico donde tiene que dirigirse con mucha fuerza la voz de la Iglesia, no exclusivamente al poder político, que está en todas partes del mundo bastante limitado, ¿no? Y por otro lado hay algunas salidas que se proponen hoy, como son el tercer sector, que son instituciones sin fines de lucro, que dan mucho trabajo social, por ejemplo, ¿no? Entonces los desocupados pueden insertarse en estos tipos de trabajos, en vecinales, en fundaciones para drogadictos, para sidóticos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas de estas fundaciones que dan trabajo, que dan mucho trabajo, un porcentaje alto de empleo, pero que tienen que ser sostenidas por las donaciones. Y ustedes saben que todas estas instituciones no están sostenidas en primer lugar por los empresarios, fíjense, sino por las pequeñas donaciones de los particulares. ¿Vieron esas que vos tenés que llamar y te descuentan de la tarjeta o cosas así? Bueno, están sostenidas más que por los empresarios, por las pequeñas donaciones de los particulares. Y ahí sí nosotros podemos invertir parte de nuestro dinero y fomentar el empleo, por ejemplo, ¿no? También el trabajo independiente, como el que fomentaban los bancos de Yunus. También la reducción de las horas de trabajo, que permitiría, por lo menos, que no aumente más el desempleo, ¿no? Disminuyendo las horas de trabajo, que uno en vez de 8 trabaje 7, hace que las empresas tengan que tomar más empleados, ¿no? También está el ideal de un ingreso social básico que no depende del trabajo, etcétera. Pero todas estas posibles salidas son como manotazos de ahogado. ¿Por qué? Porque si no cambia la mentalidad, si no se cambia el paradigma, si el modo de pensar la economía no es reformado, como diría Scanone, de una razón utilitarista a una razón comunicativa, todos estos recursos van a servir un tiempo y después van a ser insuficientes. No son soluciones definitivas. Pero tanto estas soluciones como el cambio de mentalidad solo se pueden producir si hay un cambio de corazón, si hay una conversión. Y allí es donde el mensaje cristiano tiene un gran papel. Pero no la conversión intimista, yo busco la paz de Dios, sino lo que el Papa llama conversión social. Una conversión que lleve a desestabilizar las estructuras de pecado. Una conversión que contagie solidaridad. Una conversión que cree redes positivas de generosidad, de vida compartida. Una conversión que no se quede en el corazón, sino que se abra al otro. Por eso dice el Papa en la Iglesia en América: para este pueblo que vive en América, convertirse al Evangelio es revisar todos los ambientes y dimensiones de su vida, especialmente lo que pertenece al orden social. O sea, el Papa nos dice: ¿querés convertirte? Bueno, pero hoy en América convertirte es esto, es revisar todas las dimensiones de tu vida, sobre todo lo que tenga que ver con el orden social. Esas conversiones sociales van a llevar a lo que se llama globalización de la solidaridad. Y por último, ¿cuáles son los desafíos que se plantean a la Iglesia en este milenio que comienza? Parece claro que las dos banderas ya no van a ser la libertad como ha sido después de la Revolución Francesa, sino que va a ser sobre todo la solidaridad. ¿Por qué?
Porque si bien no son muchos los que se empeñan, el sentido de solidaridad está más presente que años atrás. La reacción frente a las injusticias está más fuerte que años atrás, en el grueso de la gente. Hay una sensibilidad mayor frente al tema solidaridad. Entonces la Iglesia tiene el desafío de tomar esa bandera antes de que se la quiten de las manos. Porque posiblemente sea una de las banderas de las utopías del próximo milenio. Pero sería un error tomar esa bandera sin espiritualidad. ¿Por qué? Porque otro de los signos de los tiempos es la sed de Dios que hay en la gente. La sed de espiritualidad que hay en la gente, que la canaliza mal, que la aprovechan las sectas, que la aprovecha la New Age. Pero hay sed de espiritualidad en la gente. Ya se cometió el error de luchar por la justicia sin espiritualidad o en contra de la espiritualidad. ¿Qué pasó? Muchísimos pobres se pasaron al pentecostalismo. Millones. En varios países de América Latina, Guatemala era un país católico, ahora el 60% son pentecostales. Y así sucedió en varios países. Porque se buscó una lucha por la justicia sin espiritualidad. No supieron ver que los pobres también tenían sed de Dios. Y la saciaron en el pentecostalismo. Fue una vez más una iglesia para los pobres, pero no desde los pobres, desde la sed espiritual que hay también en los pobres, ignorando la mística que hay en el corazón de los pobres. Por eso el gran desafío es tomar las dos banderas, la solidaridad y la espiritualidad, íntimamente unidas, íntimamente ligadas, para no equivocar una vez más el camino. Por eso algunos proponen que los dos desafíos de las líneas pastorales sean modificados. Las líneas pastorales dicen los dos desafíos son la injusticia y el secularismo. Fíjense lo que dice Comblen sobre esto. El mundo romano proyectó sobre América Latina la problemática europea del secularismo. Pero los años 80 han mostrado que la secularización es una manera equivocada de plantear el problema. Porque en América Latina, en lugar de la secularización, se dio una notable explosión religiosa. El problema es que esa explosión religiosa llevó consigo un abandono de la Iglesia Católica. Entonces Comblen dice, los desafíos nuestros acá no son tanto la falta de justicia y el secularismo, digámoslo positivamente, la solidaridad y la espiritualidad. Apuntemos a la solidaridad y apuntemos a darle espiritualidad profunda a la gente y así vamos a saber escuchar el clamor del pueblo en el tercer milenio.